Muy, pero muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor los siga iluminando, que el Señor los siga llenando de su gracia, que hoy sea un día maravilloso de mucha liberación, de mucha sanidad y que a través de la palabra podamos llegar a ser esos verdaderos hijos amados de Papito Dios del cielo. ¿Cómo estás, mi amor? Muy buenos días, gracias a Dios, muy bien. Aquí con el deseo de seguir creciendo en el Señor y fuera de eso, pues disfrutar otro día más de festividad. Benditos. Ah, sí, aquí en Colombia estamos de fiesta. O sea, porque la Asunción era el sábado, pero la pasaron para el lunes, por cuestiones políticas. Pero no era la intención de celebrar el Día de la Virgen María, sino fue por otra cuestión. Pero bueno, de todas formas, Económicas y políticas. económicas y políticas. Pero bueno, bendito sabe Dios. Bueno, vamos a empezar entonces este momento porque hoy la palabra de igual manera siempre nos habla de muchas maneras lindas. Nuestro Señor, que es la palabra viva, nos va a hablar hoy muy preciosamente. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, hoy estamos aquí nuevamente reunidos contigo, Papito Dios del cielo hermoso, porque queremos morir siempre a tantas cosas que nos atan al mundo, para poder estar en tu presencia. No son fáciles quitarnos esas cosas, porque son esos ídolos, son esos dioses que hemos creado. Pero hoy queremos morir a todos esos dioses falsos, mentirosos, y reconocer a ti, el único Dios verdadero. Reconocernos como esos hijos tuyos que somos, esos hijos amados, no cualquier hijo, sino esos hijos amados predilectos tuyos. Venimos ante tu presencia para que tú nos hables, que esa palabra se quede grabada en nuestro corazón y no simplemente se quede en nuestra mente para que no se diluya y se pierda, sino que quede muy grabada en nuestro corazón. Necesitamos de tu presencia, papá. Necesitamos de tu amor bello, porque sin ti, como dijo Pedro, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Ven a nuestro encuentro, Papito Dios del cielo. Te necesitamos urgentemente. Ven, papá, porque de lo contrario este mundo nos va a agobiar y nos va a asfixiar. Por eso permite que el Espíritu Santo en este instante, Padre Santo, esté en nuestras vidas y en nuestro corazón, y que esta palabra que se va a leer se revele plenamente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos quieres decir hoy, papá? ¿Qué nos quieres decir hoy, Espíritu Santo? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Estamos dispuestos de cuerpo, de alma y de espíritu a escuchar tu palabra. Nos abandonamos plenamente en ti, Espíritu Santo, para que tu palabra sea efectiva. Y de antemano te digo gracias, papá, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, papito Dios, porque es un nuevo reto todos los días de crecer en tu amor. Gracias, Padre. Que esta palabra sea efectiva. Te lo suplico por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que la reconocemos, que Él dio la vida por nosotros en la cruz, por el dolor y las lágrimas de nuestra Madre María. Amén, amén y amén. Bueno, seguimos con Mateo, ¿verdad, Moliquita? Mateo 19 del 16 al 24. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjurio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito
que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los apegos a ese ídolo y a ese Dios que colocamos, que es el dinero, las cosas materiales. Y aquí nos está hablando de dos conceptos bien particulares. Uno, lo que es ser bueno, y otro, lo que es ser perfecto. O sea que Dios nos acepta buenos, ¿sí? Pero Él nos quiere que seamos perfectos. Que se podemos llegar a ser perfectos, sí. Porque si Jesús lo dijo, es porque es real, Él nunca miente. Entonces, son conceptos muy hermosos, Moniquita. Empieza tú, pues, que me encanta. La primera pregunta que el joven rico hace es, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y me parece curioso lo que él hace porque o sea, cuando Jesús le dice lo que debe hacer con relación a los mandamientos, él claramente dice, o sea, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? O sea, él tenía en su corazón el conocimiento, la certeza de que no tenía todavía la vida eterna. Y esto se relaciona, Rafa, con lo que venimos hablando en estos días y los evangelios vienen hablando, y es eh, el que nosotros muchísimas veces estamos haciendo pues las encargos de Dios, haciendo las oraciones, haciendo las responsabilidades, precisamente con base en un cumplir, pero no un vivir, ¿sí? O sea, estamos haciendo lo que la ley nos dice, estamos viviendo por la ley mosaica, donde creemos que simplemente por hacer cosas ya tenemos ganadas las bendiciones, ya tenemos ganada la vida eterna. Y aquí claramente este joven nos muestra que él sabía, o sea, sentía en su corazón que él no tenía la vida eterna. Él hacía las cosas que la iglesia le mandaba, pero él no sentía que tenía la vida eterna. Y cómo es de importante eso, Rafa, que seamos conscientes, porque yo creo que una de las angustias que se experimenta cuando hay tantas dificultades, Rafa, cuando uno tiene problemas en su hogar y demás, y a pesar de que uno ora y a pesar de que uno va a la iglesia y uno, bueno, cumple con lo que la iglesia le dice a uno todavía siente la angustia, Rafa. Uno siente la angustia, siente la preocupación, no hay gozo en el corazón de uno y es precisamente eso. O sea, uno cree que es por las dificultades que está vivenciando, pero no es por las dificultades, es porque uno siente que todavía uno no tiene la vida eterna. Uno está peleando para que el otro tenga la vida eterna, pero realmente uno no se está dando cuenta de lo que no ha hecho por uno mismo. Sí, esa pregunta con la que tú empiezas me parece muy importante porque es lo que muchas personas, por ejemplo, cuando vienen a hablar con nosotros, nos dicen es que me han sugerido, me han invitado, por ejemplo, a la separación, ¿no? Lo hemos hablado también, que por favor es que necesito un consejo suyo, necesito que me ayude porque me han aconsejado que me separe. Muchas personas, inclusive sacerdotes, que no hay nada que hacer con ese matrimonio, que ya está todo acabado Perdido. completamente, todo está perdido, es igual. Pero ¿por qué vienen a hablar con nosotros y han recibido tantos consejos de tantas personas, incluso ya espiritualmente, pues con reconocimiento? ¿Por qué nos piden a nosotros consejo? Es igual el hombre rico. El joven rico no está hablando de un hombre viejo, está hablando de No, un joven, un joven. joven rico. Entonces es curioso, pero el Señor le dice, yo quiero tener vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué le mueve a él el hecho de preguntarle a Jesús si él está cumpliendo los mandamientos? O sea, está cumplimiento, está cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. O sea, está haciendo lo que la iglesia le pide, ¿sí? Pero lo que la ley le pide. ¿Pero qué? Solamente se queda en cumplimiento, porque no se ha roto completamente en él lo que es esas ataduras. Porque cuando uno tiene un Dios que es dinero, o un Dios que es material, uno realmente le causa dificultad. Y por eso es que a veces dice, pero ¿por qué tal cosa me causa dificultad a crecer? O sea, hay algo que no está bien en mi interior. Y el alma uno siempre le está diciendo, porque recuerda que el alma es la esencia de Dios en nuestras vidas. Y el alma siempre nos está hablando cuando le permitimos a ella hablar
para que busque un consejo, para que uno busque ayuda, para que uno busque realmente el volver al origen, volver al original que es la presencia de Dios. Entonces, esos dioses hacen que nosotros perdamos nuestro horizonte. Es como cuando un hombre tiene dos relojes. ¿Sí? Cuando un hombre tiene dos relojes, digamos que los tiene en la muñeca, los dos relojes. Llega el momento en que uno se atrasa. Y si uno se atrasa, después tú no vas a saber cuál está diciendo la verdad, porque necesariamente tú te vas a confundir debido a que tienes dos ideas en tu mente. O sea, esas idolatrías no solamente es porque tenemos una imagen, es que no es la imagen, sino cuando idolatramos al esposo, la esposa, como mi esposa lo hizo por tantos años idolatrándome. Entonces no hay realmente ese proceso de conversión o ese proceso de transformación. Cuando idolatramos a los hijos, cuando idolatramos inclusive hasta el pecado mismo, idolatramos las dificultades. Nos hacemos idólatras hasta las dificultades. Nos gusta curiosamente vivir hasta en las dificultades. O sea, esa cantidad de ídolos que tenemos no nos van a ayudar realmente a liberarnos y a tener ese pleno conocimiento de Dios en nuestras vidas. Tenemos una particularidad allí, Rafa, y es que, pues como tú decías inicialmente, del concepto bueno y perfecto. Y nosotros muchas veces podemos ver a una persona que hace grandes obras de misericordia y todo eso, y te digo, ay, qué persona tan buena, tan bondadosa. Y bueno, ahí está haciendo algo, pero el Señor no quiere que nosotros lleguemos a ser buenos. El Señor quiere que nosotros lleguemos a ser perfectos. ¿Por qué? Puesto que el Señor sí lee la intención del corazón. El Señor sí sabe el corazón. Porque aunque esa persona estaba haciendo las cosas buenas, ¿sí? Su corazón no estaba con Dios. Es curioso, pero no estaba con Dios. ¿Por qué? Porque le dice, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tiene. O sea, el Señor sabía cuál era su ídolo. Él ve los corazones Perfectamente. directamente. Entonces el Señor sabía que él tenía algo que él le respondía. Y lo que le respondía era al dinero. Y a todas las riquezas. Y resulta que eso es lo que muchísimas veces nos pasa a nosotros. Que nosotros, en vez de responderle a Dios, de obedecerle realmente a Dios, porque sí, uno puede dejar de matar, uno puede dejar de robar, uno puede dejar de hacer daño, cosas así, pero puede tener uno un amor, por decirlo oculto, supuestamente para nosotros y para las personas, ¿no? Porque pues aquí estaban viendo a un hombre realmente, ¿cómo es que se dice? Un hombre que hacía las cosas que Dios quería, ¿sí? Entonces, aunque hacía las cosas que Dios quería, realmente él no amaba completamente a Dios. Porque en el momento en que le dicen, suelta esto, entrega esto, él prefirió el dinero. Ahí es donde está la situación. Cuando a uno le dicen, suelte su esposo, déjeselo en las manos de Dios. No, es que yo tengo que tener control, es que yo tengo que, mire que se va a ir con otra, mire que va a hacer yo no sé qué, yo no sé cuánta. O sea, empieza uno a dar un resto de disculpas. Pero resulta que ahí está la situación, porque el corazón no está con Dios. Si yo simplemente digo, ay, me dicen, suelta a tu esposo, y uno dice, dime cómo vamos a hacerlo, tal cosa, tal otra, me voy a esforzar para hacerlo. Ah, eso es otro asunto porque tú estás interesada en conocer más a Dios que a tu esposo. A tener a Dios a tu vida, de tu lado, que a tu esposo. Porque tarde que temprano, si el Señor obra en el corazón de tu esposo, definitivamente él va a tener el temor de Dios y muchas cosas se van a organizar. Pero resulta que este joven está demostrando que su Dios real, o sea, a quien él amaba, a quien él seguía, era a su dinero, no a Dios real. De ahí es donde está nuestra mayor dificultad. Por eso el Señor dice, ¿cómo es de difícil para nosotros? Dice, no podéis servir a dos dioses, porque amarás a uno y al otro pues lo ignorarás, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, tú no puedes servir a dos dioses. Si estás sirviendo a tu esposo y dices que vas a amar a Dios, pues realmente cuando a ti te van a poner a escoger, tú dices, no, pues escojo lo que conozco, lo que veo, lo que está al lado mío,
y a Dios yo no lo veo, yo no lo siento, entonces prefiero a mi esposo. Ese es nuestro gran error, ese es nuestro gran problema, porque el Señor dice que debemos amarlo a Él sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas, y eso implica al esposo, los hijos, hasta uno mismo, porque la verdad, uno se idolatra. Uno se idolatra cuando, por ejemplo, uno dice, yo tengo la razón, yo soy, yo puedo, yo alcanzo, yo controlo, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, y cuando yo me amo, yo, ¿cómo me voy a equivocar? La verdad, uno se idolatra a sí mismo. Y eso es lo que el Señor no quiere. Uno tiene que aprender a morir al esposo, a los hijos, a uno mismo. Porque eso es lo que especialmente nos habla Pablo. Y Pablo nos habla de cómo debemos nosotros morir. Porque si nosotros morimos, nuestra ganancia es Cristo. Si nosotros morimos a nosotros. Entonces es importantísimo que nosotros podamos entender este pasaje bíblico cuando el Señor nos está diciendo, yo conozco cuál es tu Dios realmente, cuál es tu ídolo, qué es a lo que tú le obedeces. Y es necesario, si tú quieres realmente estar con mi Padre eterno, realmente tienes que soltar esos dioses y darte la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Ahora, ¿cómo tú determinas que hay un Dios en tu vida? ¿Sí? Vamos a darte dos elementos para saber que hay un Dios en tu vida. ¿A qué más le dedicas tiempo? ¿Dedicas tiempo a tu trabajo todo el santísimo día? O sea, no son 8 horas normales donde tú almuerzas, desayunas, cenas, sino que le dedicas 12, 13, 14 horas diarias de trabajo. Llegas súper cansado a tu casa. Ese es un ídolo. Cuando a lo que más tú le dediques tiempo, le dedicas tiempo tú todo el día a pensar en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Entonces ese es tu ídolo. A lo que tú más le dediques tiempo, eso allí es donde está tu mente, ¿sí? Es a lo que más aferrado estás. Y ahí es donde está tu situación, tu ídolo, tu Dios. Ese es uno. Y dos, fácil, que no eres capaz de soltar fácilmente algo. Te Por van a ejemplo, quitar algo. ¿y cómo te sientes? Cuando te quitan algo, ¿cómo te sientes? Si te sientes dolor. Por ejemplo, se acercó un niño, me pareció tan linda ese diálogo que tuve con un nietecito de una de nuestras hermanas de la comunidad, que él de por sí consumía, o consume, no sé si está consumiendo droga, marihuana. Entonces él trataba de justificar el consumo de marihuana conmigo. Entonces él me decía, no, es que el consumo de marihuana legalmente está aceptado, pero de igual manera es muy bueno para la salud, ¿sí? Mental y psíquica. Todo. Entonces él trataba de justificarme y habló conmigo para convencerme que la marihuana era buena. Entonces yo le dije, bueno, está bien, hagamos entonces algo. Ya que tú crees que yo de por sí no conozco mucho sobre la marihuana, a pesar de haber estado trabajando por 25 años con adictos, pero bueno, de todas formas, si tú consideras que es buena, entonces hagamos lo siguiente. Por 15 o un mes, no consumas marihuana y dedícate a buscar de Dios. ¿Sí? Haz con nosotros el rosario, o ora con tu abuelita, ora con tu mamá, y busca de Dios por 20 días. Bueno, por 15 días te la dejo, 15 días seguidos, y no consumas marihuana. ¿Cómo te sientes? ¿Eres capaz o no? Tú me dices que tú perfectamente la controlas, pues hazle. Y entonces fue muy curiosa esa experiencia. Es igual. O sea, ¿tú quieres saber que tienes un Dios? Pues si tú te dedicas 1 hora a hablar de tu esposo, pues dale 2 horas a hablar de Dios. Orar, leer la palabra, escuchar música espiritual y te darás cuenta cuál es tu Dios. Entonces, ¿hay que morir? Sí, hay que morir. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Muere. A mi esposa le tocó morir, ¿sí te das cuenta? Dice una canción de Vicosi, un cantante de rap. Bueno, a mí me ha tocado aprender mucho de rap, porque en ese momento yo trabajaba con menores de calle. Y el rap de una u otra forma me gustó mucho porque tiene bastante contenido dependiendo, ¿no? Como todo. Entonces Vicosi dice, un muerto que camina, muerto que camina. Nosotros debemos ser muertos que caminamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo dice él? Lo plantea de una manera muy bonita. Muerto que camina es o estamos en Dios muertos al mundo o estamos en el mundo muertos a Dios. ¿Qué tipo de muerte tú estás andando? ¿Con qué muerte andas tú? Nuestra fe es de muerte, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos habla siempre de morir para vivir. Hay que estar muriendo constantemente. O sea, ¿tú en qué ídolo andas? Si tú no mueres a tu esposo, no vas a restaurar tu matrimonio.
¿sí? Si tú no mueres a tu esposa, si no mueres a tus hijos, no vas a restaurar tu matrimonio. Mi esposa le tocó morir y duró mucho tiempo tratando de morir porque no era capaz de ver a Dios sino verme a mí por sus vacíos emocionales. Entonces era esa mujer rica que quería y era cumplidora de su deber, ¿sí? Cumplidora de su deber. Cumplía los mandamientos, igual tal cual, los cumplía. Pues faltaba uno porque siempre me hablaba mal del prójimo. ¿Sí? Eso, pues yo creo que ahí era donde fallaba, hablar mal del prójimo. Usted habló mal de mí, yo te perdono. Y entonces, ella cumplía los mandamientos, pero le faltaba algo muy importante: morir. Morir. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Sí? Sígueme. O sea, es morir, morir a las riquezas, porque lo tenemos tan apegados a nosotros. Y Mónica le tocó morir al Rafa. Y morir a Rafa fue reconocer, pero después de tanto maltrato, después de tanta violencia, después de tanta lucha, le tocó poner su mirada a Dios, le tocó, gracias a Dios, le tocó poner su mirada a Dios, reconocerlo. ¿Y a través de qué lo reconoció? A través de la palabra. Lo buscó yo, que ya leía mucho la palabra, pero empezó a descubrir, menos mal la palabra se le hizo vida a ella, y fue cuando empezó a ver a Jesús como su Señor. Empezó a buscar a Dios nuestro Padre, de corazón, de alma, vida y corazón, y me abandonó. Y ahí fue cuando toma decisiones fuertísimas, decisiones muy duras. Por ejemplo, alguien me contesta, alguien me ha mandado mensaje y ya buen tiempo escribiéndome lo mismo, con relación que si el esposo está con su amante, que si es importante acostarse con él, que si no se puede acostar con él, ¿no? Con el esposo a pesar de que anda con otras mujeres. Entonces, se lo he dicho de muchas maneras, pero no ha podido soltar porque su esposo es el número uno en su vida, no Dios, a pesar de que busca a Dios. Entonces, aquí me parece importante que si tú quieres morir para estar en esa vida eterna con el Señor, para conseguir la vida eterna, tienes que morir. Morir constantemente. Y esas riquezas sí que cuestan. Sí que cuestan. Te coloco un reto: aprende a diezmar. Aprende a diezmar. Lo que tú recibas, el 10%, no para la comunidad nuestra, ¿sí? Y no para otras cosas, sino para la iglesia tuya, para tu párroco, para monjitas que están en clausura, que preferiblemente se lo recomiendo a las monjitas los monjes de clausura, porque ellos dependen de la misericordia. Para la iglesia, dale ese 10% que tú recibes a la iglesia y te sorprenderás. Y ahí vas a empezar a morir a ese ídolo. Aprende a ofrendar. No tengas miedo, no dudes del Señor, no dudes. Cuando tengas necesidad, da. Sí, da, muere esa riqueza. Moni, que tienes deseos de hablar ahí, ya te noté. El versículo 22 nos habla claramente de esto que estás diciendo tú, Rafa, porque dice: cuando el joven oyó esto, se fue triste. Se fue triste porque era muy rico. Y eso significa, y cuando estabas hablando, yo decía, ¿por qué se va triste? ¿Sí? Él quería algo que el Señor le dijera. ¿Y por qué se fue triste? Porque él no quería perder el control. Porque él no quería perder el reconocimiento. Porque él no quería perder el lugar de privilegio humano que había recibido. O sea, no quería perder la aprobación que le daba el mundo con relación a todo ese dinero que tenía. Pero nosotros tampoco queremos perder de pronto que yo soy la que estoy mandando aquí. Yo soy el que domino, yo soy el que controlo. O sea, el reconocimiento del mundo no lo queremos perder. Y mientras nosotros no queramos perder eso, desafortunadamente no alcanzaremos. Por eso el Señor a veces nos dice cosas y nos ponemos tristes. De verdad. Ay, ¿será que ellos sí tienen la razón? ¿Será que esto lo que me están diciendo sí es lo correcto? ¿Por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tengo que abandonarlo? Y lo que tú dices, Rafa, es muy cierto. O sea, ¿será que entonces, cómo voy a tratar a mi esposo? Entonces uno piensa que es que dejar al esposo es tratarlo a garrotazos, a golpes, a bailazos, a tratarlo feo, a ignorarlo. No, simplemente él es tu hermano. ¿Cómo tratas a tu hermano? Lo tratas horrible. Si tu relación con tus familiares es terrible, entonces es bueno cuestionarse, ¿no? Pero lo que está diciendo el Señor precisamente es cómo tenemos que tratar a nuestro hermano, porque eso es lo que el Señor nos quiere mostrar.
O sea, se supone somos dos hermanos que nos unimos en camino, porque si nuestro padre quiere decir nosotros somos hermanos. Si nuestro Padre nos crea, Él espera que nosotros dos en el camino nos ayudemos a crecer espiritualmente. No que nos gustemos el uno al otro. Al Señor no le interesa tanto la parte carnal. Es que esa parte carnal se va a destruir. Al Señor le interesa es que nos ayudemos a crecer espiritualmente. Y si lo carnal no nos deja crecer ni a Él ni a mí, pues si uno de los dos toma la decisión, es muy factible que ese rompimiento con lo carnal va a ayudar a que crezcamos espiritualmente. No creamos que por tener intimidad vamos a crecer. No, eso no nos ayuda a crecer. Esa es la añadidura. La añadidura es que en el camino nos disfrutemos el uno al otro. Pero lo principal para Dios es que los dos crezcamos espiritualmente. Entonces, si hay que morir a eso carnal, hay que morir a lo carnal para que nosotros podamos hacer algo. Porque cuando ya tú mueres a lo carnal, ¿qué es lo que más le duele al hombre? Perder el control. ¿Cómo no puede controlar a esta mujer? Esa fue la orden que el Señor le dio a Adán. Usted se enseñoreará de ella. Entonces, cuando el hombre ya no puede controlar a la mujer, entonces empieza a cuestionarse. ¿O no, mi amor? Sí, y tal vez te cuestione esto, pues sí, porque tal vez tengas dinero o tal vez no lo tengas. Sí, pero fíjate que al final mi Jesús es contundente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que entre al reino de los cielos. ¿Y Y qué es el ojo de una aguja? bueno, hay varias cosas, ¿no? Han hecho muchas investigaciones con respecto al ojo de una aguja, que supuestamente era una puerta pequeña que había para entrar a un pueblo que se llamaba aguja, ¿sí? Que era una forma de aguja, pero yo lo veo literal. O sea, es una agujita chiquitica que no es esa joroba. Estamos hablando del camello, no estamos hablando del dromedario. El dromedario es el que tiene una joroba, el camello tiene dos. Entonces, que es más difícil que entre por ese huequito pequeño por donde entraban las personas a las ciudades amuralladas. Entonces era muy complicado, a no ser que abrieran el portón, la puerta grande, era una puerta pequeña para que entraran las personas caminando, pero no podía entrar porque era tan pequeña un camello, tenía que arrodillarse o entrarse a pedacitos. Y precisamente ahí está la clave de esa puerta por el ojo de una aguja. Sí, era una puerta pequeña, por lo cual los hombres se podían arrodillar y entrar arrodillados, ¿sí? Arrodillados, que eso es lo que uno espera, entrar a la presencia de Dios. Realmente estar de rodillas delante del Señor, porque hay que darle adoración. Un camello no puede hacer eso, no se puede desplazar así. Entonces, por eso un camello le causaba tremendamente muchísima No podía, dificultad, aparte imposible. de que era más grande, era muy imposible que él entrara, pero aún así decía el Señor, es más fácil que el camello entre. O sea, imagínese la situación, que se arrodille, que honra a Dios este camello, que las personas. Entonces, cuando uno tiene un ídolo, uno no se arrodilla delante de Dios. Ese es el problema. Cuando uno tiene un ídolo, uno no reconoce a nuestro Dios como verdadero Dios. Y si uno no reconoce a Dios como verdadero Dios, bueno, ¿qué te va a dar ese ídolo? ¿Te va a salvar? ¿Te va a ayudar? ¿Cómo te va a solucionar la vida? Si tú no te arrodillas delante de nuestro Padre Eterno, realmente, ¿cómo crees que el Señor te va a ayudar si tú ni lo reconoces a Él como el que te va a ayudar? Es necesario morir. De verdad que es necesario morir. Porque no es la postura, es la actitud del corazón. Si tú no doblegas tu corazón, si no humillas tu corazón delante del Señor y lo reconoces en su grandeza para que Él sea el que maneje tu vida y le obedezcas tal cual Él te dice, es muy difícil que de verdad alcances ese reino de Dios. Bueno, mira que llega una mujer muy pobre, ¿sí? Y hay también allí un hombre rico en el templo. Y se ufana el hombre rico porque él da el diezmo, porque él ofrenda. Mira la otra posición, Moni. No es que yo doy, no es que tal cosa. Bendito como es la palabra de fuerte, ¿no? O sea, es que yo doy mucho y me están pidiendo hoy dinero. Hoy preciso ya me están hablando del dinero, ¿sí? Y la mujer que no tenía dio lo único que tenía, lo único que tenía. Y mi Señor da una enseñanza maravillosa a sus discípulos. ¿Cuál ofrenda, cuál diezmo, cuál regalo
es más visto por Dios, sino el de la mujer, que no tiene Jesús. nada, que no tiene nada. Es tan dura la palabra que dice la palabra de Dios que hasta el que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará a aquel que tiene ídolos. ¿Te imaginas tú? O sea, ¿qué es que se me quite hasta lo que yo no tengo? ¿Se imaginan ustedes cómo será tan impresionantemente eso? Que hasta que lo que yo no tenga se me quita. Es tan paradójico, ¿cómo así? No tiene razón de ser. Entonces hay que tener muchísima prudencia con respecto. Hoy yo no sé, pero de todas formas hoy como que las iglesias van a estar hoy dichosas porque van a pasar la canastica de ofrenda y como que las iglesias hoy van a tener bastante... Confiando en el Señor. Bendito sea el Señor. Aprendamos a morir a esos ídolos. Hoy específicamente el Señor habla de las riquezas y no solamente son las riquezas, porque también podríamos hablar un poquito sobre lo que son los 10 mandamientos. ¿Los conoces? ¿Estás seguro que conoces los 10 mandamientos? Ahí te lo dejo como tarea. Segundo mandamiento, ¿sí? Tercer mandamiento, ¿los conoces plenamente? Busca Éxodo capítulo 20 y te sorprenderás. ¿Cumple los 10 mandamientos? Realmente, si tú conoces los 10 mandamientos, los debes cumplir. Entonces, hasta ahí nomás el hecho. Somos al menos, somos buenos. Al menos, ¿quieres ser bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres cumplir y quieres tener vida, pues listo, cumple los mandamientos. ¿Estás cumpliendo al menos los mandamientos? Léetelos, estúdialos. Éxodo capítulo 20 y te sorprenderás. Moniquita, creo que hoy la enseñanza fue maravillosa, ¿sí? Linda, aprender a morir a nosotros mismos. De todas formas, nosotros morir al dinero, oh, tremendo. Es un ejercicio muy interesante. Te Tremendo, les nosotros lo aseguro. hicimos, nosotros lo damos por testimonio. Impresionante. Morir Y eso la que no. mensualidad, Ah, sí. morir a lo que recibíamos mensualmente, morir a todas las cosas, volvernos misioneros. Es interesante. Pruébenme, dice el Señor. Pruébenme en el diezmo. Pruébenme En las en ofrendas. las ofrendas. Pruébame, dice el Señor en Malaquías, ¿verdad? Sí. Entonces, pruébame. Si él dice Malaquías 3:10. 3 días. Interesante. Dios me los bendiga hermosamente y que sea un día de mucha bendición y mucha prosperidad. Porque hoy es un día espectacular. Dios los bendiga, que tengan un buen día.